Hola. Con todos espero que se encuentren bien. Como pueden ver aquí les traigo el siguiente video de esta anhelada historia. Jeje, aquellos que estuvieron esperando con ansias esta parte, perdón por la demora. Bueno, sin hacerles más relleno para que el video dure más XD, comencemos. Me enamoré de un villano. Capítulo 13. Continuando con la parte anterior. Midnight. Y bien me dirás por qué no dejas de mirarme desde que entre. Izuku. Solo pienso que es una casualidad o tal vez no lo sea. ¿Qué crees tú? Midnight. No entiendo nada de lo que dices, en fin. Si te enamoraste de mí temo que tendré que rechazarte, no me malinterpretes, pero me gustan un poco más mayores y sinceramente pareces un adolescente, como sea no me odies por eso, y si no te importa me retiro, tengo que informar al director de tu bienestar, decía abriendo la puerta. ¿En serio ya te vas, heroína traidora?, expresó Izuku con una sonrisa malvada y burlona. Midnight al oír eso se quedaría congelada en la puerta a medio abrirse. No sé a qué te refieres, expresó la joven mujer cerrando la puerta. Izuku. En serio, mírame a los ojos y repítelo. Soy muy bueno en detectar las mentiras de las personas con solo ver sus ojos. En eso la heroína regresó su mirada, pero esta era vacía y sin emociones. Dije que no sé a qué te refieres. En eso Midnight chasqueó sus dedos y un lodo moradizo saldría por los costados del pelinegro donde un par de brazos lo sujetaría. En eso dos gnomos aparecerían del lodo. Midnight. Dime, ¿eres un espía, cierto? Si sabes que soy una traidora debiste vigilarme desde hace tiempo. Es una pena, ahora morirás junto con Mirko. Tranquilo, no todo será malo, mañana serás toda una celebridad, aparecerás en periódicos y en los noticieros. 2 profesores novatos mueren en manos de gnomos tras un atentado en la UA, es una lástima que no estarás para verlo. Izuku. Ya veo, entonces después de matarnos irás a informar al director que nos encontramos bien y después de hacer eso planeas ordenar a los gnomos hacer un desastre para encubrirte, es ingenioso. Midnight. Lo sé. Fuiste un estúpido al decir esas palabras mientras estábamos solos. Y si no te molesta ahora observaré cómo te parten en pedazos mis queridas mascotas, decía la heroína con una sonrisa sádica. Mátenlos, dijo sin remordimiento alguno. Es una pena, expresó Izuku con una sonrisa tranquila y muy espeluznante. ¿Acaso no escucharon? Les ordené que los mataran, decía Midnight. Atrápenla, dijo el pelinegro dejando de sonreír. En eso los dos gnomos soltarían a Izuku y se lanzarían contra la heroína sometiéndola contra la pared. Cada gnomo sostenía un brazo de la heroína. ¿Qué creen que hacen? Suéltenme, ¿acaso no me escuchan? Les ordené que me soltaran. En eso el pelinegro se levantaría de la camilla acercándose así al frente de la heroína más 18. Midnight. ¿Qué les hiciste a mis gnomos? Izuku. Es obvio, ellos son leales a sus amos. Midnight.
¿Qué? Izuku. Escucha, aunque no lo creas, tú y yo estamos en el mismo bando, o eso se podría decir. En eso los gnomos soltarían a la heroína, ella caería al piso y seguido los gnomos desaparecerían en el lodo moradizo. Midnight. Dime quién demonios eres. Izuku. ¿En serio no me reconoces? Bueno, es normal, después de todo ha pasado muchos años y he cambiado un poco. Déjate de estupideces, yo no te conozco y dime quién demonios eres. El peli negro se agacharía hasta estar de frente con la heroína. Has cambiado mucho. Yumi. Expresó este con gran suavidad en sus palabras y con su mirada tranquila. La heroína al escuchar eso ensancharía su mirada. Solo 2 personas me llamaban de esa manera. Pero se supone que ellos. En eso 2 lágrimas se deslizarían de los ojos llorosos de la heroína. Sol Inesan, ¿acaso eres tú?, preguntó la joven mujer con una voz temblorosa. Parece que aún me recuerdas. Pero es bueno verte, Yumi. La heroína sin dudar ni un segundo abrazaría al pelinegro mientras sus leves sollozos eran callados por el hombro del pelinegro. Esto es imposible, ¿cómo es que tú? La heroína no podía controlar sus lágrimas. Mientras un recuerdo regresaba a su cabeza después de tantos años. Toga y Izuku se hacían acurrucados en una esquina debajo de un puente. Aquellos niños se refugiaban de la nieve que caía por toda la ciudad. El viento frío soplaba con fuerza. El pequeño fuego que se hacía al frente de aquellos jóvenes era lo único que evitaba que se congelaran. Izuku. Oye, Toga. ¿Quieres un poco de pan? Toga solo se limitó a asentir con su cabeza mientras un aliento blanco salía de su boca. El pequeño peli verde de una bolsa sacó un pan francés. Aparentemente el pan estaba tibio y tenía un buen aroma fresco. Sin duda lo estaba, ya que hace un par de minutos lo había robado. Toga. Izuku. Dime por qué cuando ves a un policía te ocultas. Eres un criminal. Izuku solo dio un suspiro. Mira, solo te diré que no he hecho nada malo. O eso quiero creer. El peli verde solo volteó su mirada hacia el fuego. En eso recordó que su antigua casa se hacía en llamas. Los recuerdos del peli verde eran borrosos, pero él claramente podía recordar 2 rostros. Esos rostros nunca fueron de gente conocida. Perdón por preguntarte eso, decía la pequeña niña rubia mientras apoyaba su cabeza en el hombro del peli verde. Izuku. No te preocupes por eso. Será mejor prepararnos para dormir. Será una noche fría. La luz del atardecer desaparecía entre el horizonte mientras el frío acogía a la noche. Toga y Izuku se hacían debajo del mismo puente mientras se cubrían con una vieja y sucia manta. Mientras el fuego aún ardía con la misión de mantener calientes a aquellos niños que temblaban muy levemente del frío. El sonido del agua resonaba debajo del puente. Junto con un par de pisadas. El chico al oír eso solo levantó su cabeza buscando el origen del leve sonido. Toga. ¿Qué sucede?, decía frotando su ojo somnoliento. Izuku con la mirada fija solo se mantuvo observando a una niña de cabello negro que se hacía a un par de metros de aquellos 2. Tengo miedo, Izuku, expresó Toga abrazando al peli verde con algo de temor. Dime, ¿tienes frío?, preguntó Izuku con duda, ya que no podía ver muy bien el rostro de aquella jovencita. Izuku solo vio que la cabeza de la chica asintió. Izuku. Entonces ven, acércate al fuego y caliéntate. La jovencita solo asintió y se acercó con algo de timidez. Seguido la luz del fuego reveló el rostro de la niña. Su nariz roja al igual que sus mejillas causadas por el frío. La jovencita aparentaba ser un poco mayor para el peli verde, ya que su estatura era un poco más alta con 3 centímetros que sobrepasaba al chico. Además sus ojos azules celestiales reflejaban miedo y desconfianza. La chica solo se quedó de pies al frente de la fogata. Su cuerpo rápidamente recibió el calor. Izuku solo vio con algo de preocupación a la chica al ver que temblaba del frío que sentía. Ya que la ropa de la jovencita solo era una camisa que alguna vez fue blanca y un pantalón negro que se hacía roto en las partes inferiores de los tobillos. De hecho no era muy diferente de la forma que vestía aquel chico peli verde. Pero la diferencia era que sí tenía un abrigo rojo que aparentemente había robado. Izuku. Puedes cubrirte con esto, decía extendiendo la misma prenda roja que llevaba puesta hace unos segundos.
La jovencita de ojos azules celestiales lo tomó con algo de vacilación, pero al tomarlo de inmediato se cubrió con él. Toga. ¿Estás seguro? Tú tendrás frío. Izuku. Tranquila, mientras el fuego siga encendido, no me congelaré, decía mientras le sonreía a la pequeña pelirrubia. La jovencita solo miró de reojo a aquellos jóvenes, mientras tomaba asiento al frente del fuego mientras extendía sus pies descalzos. Estos estaban rojos por exponerlos al frío tanto tiempo. Izuku, al ver eso, sin dudarlo, se quitó sus zapatos sucios que alguna vez fueron blancos. Él rápidamente se quitó sus calcetines negros. Ten, dijo extendiendo el par de calcetines a la chica. Izuku. Sé que no están tan limpios, pero te servirán para calentarte. La chica de cabello negro solo los tomó lentamente y se los puso con un poco de alivio al sentir sus dedos calentarse lentamente. Pero la chica se vio confundida al ver que el chico puso una pequeña taza de aluminio al fuego con agua. Al cabo de unos minutos Izuku tomó con cuidado el agua caliente de color negro. Él solo lo extendió al frente de la chica junto con la mitad de aquel pan francés. Toma, con esto te sentirás mejor, decía el joven peliverde. La jovencita de ojos azules celestiales solo los tomó y se sorprendió al probar y darse cuenta que era café. Izuku. Bien, con eso será suficiente para que entres en calor. Te recomiendo pasar la noche aquí si quieres. Si necesitas algo puedes despertarme, decía Izuku acostándose al lado de Toga, que se hacía dormida profundamente. La jovencita solo vio al peliverde cubrirse con la manta y cerrar sus ojos. Ella solo asintió a las palabras anteriores del chico. Ella solo puso un par de leños al fuego que se hacían al lado de los jóvenes durmientes. La jovencita de ojos azules celestiales solo se acostó al lado del fuego y cerró sus cansados ojos. Mientras daba un leve susurro. Gracias. En eso todo quedó en un profundo oscuro. Oye Izuku-nesan, ¿qué conseguirás esta noche para cenar? Decía una jovencita de cabello rubio con una sonrisa. No lo sé. Creo que robaré un poco de tocino y un par de huevos. Expresó un peliverde mientras lo pensaba. Dime, ¿tienes una sugerencia, Yumi-chan? Aquella jovencita de cabello negro y de ojos azules celestiales se hacía sentada en un contenedor de basura junto con sus dos acompañantes. Lo curioso era que Toga y Izuku, al igual que aquella jovencita, habían crecido un poco. Bueno, eso era normal, ya que hace 1 año y medio que la jovencita de ojos azules celestiales se había unido a ellos. Creo que también sería bueno hacer un poco de ramen, ¿no crees? Soli-nesan. Izuku. Claro. Oye, no es que me queje, pero por curiosidad, ¿por qué me llamas de esa manera?, decía Izuku. La jovencita de ojos azules celestiales solo dio una sonrisa. Bueno, para mí solo significa sol de invierno. ¿Eh? Sol de invierno. ¿Qué significa eso?, expresó Toga con duda. La jovencita solo dio una sonrisita. ¿Recuerdas que me acogiste en invierno? Bueno, para mí Izuku fue el rayo de sol que me salvó ese día. Y eso significa mucho. El joven peliverde solo tenía una leve sonrisa. Harás que me sonrojes si me elogias de esa manera, Yumi-chan. Aquella jovencita solo sonrió. Y bien, tú también me dirás por qué me dices Yumi. Izuku. Jeje, el significado no es tan profundo como el tuyo, pero te llamas Nemuri, solo es el sinónimo de tu nombre, además lo digo porque te aprecio mucho, al igual que Toga-chan. Solo acarició el cabello de Toga con suavidad. Jeje, para Izuku-nesan. Me estás despeinando, decía la jovencita de cabello rubio. Toga. Si Izuku-nesan te llama así, yo también lo haré, Yumi-chan, todo eso decía con una sonrisa alegre. Nemuri. Solo dio una sonrisita alegre mientras observaba al par. Sin duda ellos dos se habían convertido en su familia. Lentamente el atardecer se hizo presente. Y con él apareció un héroe poco reconocido, o más bien un héroe desconocido. Aquel hombre vestía de unas mallas negras con unos tenis amarillos con una máscara que parecía un pasamontañas. Aquel sujeto buscaba la fama y ser reconocido. Pero sus pobres hazañas no eran tan reconocidas, ya que apenas si se notaban. Aquel hombre, con la excusa de ir al baño, se adentró a aquel callejón separándose de sus compañeros que patrullaban con él. El sujeto vio a aquellos jóvenes sentados en un contenedor de basura. Pero solo se quedó observando al pelinegro mientras su mirada se llenaba de esperanza.
Tú eres el chico que se escapó de la correccional del norte de Osu hace un año, ¿verdad? Sin duda eres tú, te vi en los registros hace un par de meses atrás. Si te entrego ante todos, al fin podría ganarme un poco de respeto por parte de todos. El peli verde de una forma rápida tomó a Toga y a Nemuri de las manos y saldría corriendo. Aquel héroe solo fue detrás de ellos al ver que estaban escapando. Izuku-san, espera, me duele la mano, decía Toga mientras corría por detrás del peli verde. Aguanta solo hasta que lo perdamos, expresó Nemuri. El joven solo regresó su mirada hacia atrás, pero grande fue su sorpresa al ver que un destello amarillo impactaba contra todos. Los volteos rápidamente recorrieron el cuerpo del joven y de las dos chicas. Estos se hacían en el suelo con unos espasmos. Al fin te detienes, mocoso. Jeje, qué suerte tengo hoy. Usualmente mi don casi nunca llega al blanco, pero hoy respondió muy bien. Aquel sujeto sin más tomó el brazo del chico y lo arrastró para llevárselo. Pero este notó que era más pesado de lo normal. Aquel héroe vio que aquella jovencita rubia se hacía abrazando al peli verde evitando que se lo lleven. Déjalo en paz. Él no ha hecho nada malo. Nosotros no tenemos un hogar, y Izuku-san es el que nos cuida a las dos. Decía Toga aferrándose al peli verde. Nemuri. Aunque yo sea mayor con 2 años. Soli-san, él es nuestro hermano mayor, decía arrastrándose y tomando la mano del joven. Así que por favor no te lo lleves. Sin él nuestra familia estará incompleta. El peli verde al oír eso tomó la mano del brazo al sujeto. No dejaré que me lleves contigo, decía intentando soltarse. Ustedes, que son unos parásitos de la sociedad, no entienden nada de la vida. Ustedes no saben qué es ser rechazado por la sociedad. Yo soy un héroe, y aún así mis superiores me ven por encima de sus hombros, me juzgan por no ser tan geniales como ellos. Pero ahora tengo la oportunidad de que me llenen de elogios, así que no dejaré que te escapes, ¿entendiste, mocoso asqueroso? Aquel sujeto solo veía con repugnancia a los jóvenes. En eso sin consideración alguna, pateó el rostro de la jovencita de ojos azules celestiales. Toga y Izuku al ver eso mordieron de una forma muy agresiva al hombre en sus brazos. La sangre rápidamente manchó la boca de la jovencita y del chico. Aquel sujeto solo dio un grito por el dolor. Rápidamente el sujeto pateó a Izuku en su estómago haciendo que éste lo soltara. Pero el peli verde vio con horror a su pequeña hermanita ser golpeada y pateada por todas partes. Toga se mantenía mordiendo al héroe sin importar que le golpearan, de hecho con cada golpe que recibía ella mordía aún más. Hay que ayudarla, decía Nemuri con sus labios sangrando y con un moretón en su mejilla. El par rápidamente corrió en ayuda de su pequeña hermanita mientras algunas lágrimas caían de los 3 jóvenes. Nemuri rápidamente golpeó las partes bajas del sujeto haciendo que éste se arrodille. Izuku aprovechó eso y de una manera violenta golpeó el rostro del sujeto. Cada golpe era de pura desesperación para poder ayudar a Toga, que aún no soltaba al sujeto. Nemuri tomó a Toga intentando separarla de aquel hombre. Toga, suéltalo y vayámonos de aquí, decía jalando a la jovencita. Pero Toga no soltó su mordida. Aquel sujeto muy enfadado golpeó de una manera ruda el rostro de Izuku, que lo tiró al piso. Seguido el sujeto dejó fluir la electricidad en todo su cuerpo. Toga y Nemuri fueron electrocutadas sin piedad alguna. La peli negra solo se dejó caer hacia atrás con sus ojos en blanco. Toga, al borde del desmayo, no soltó ni por un segundo el brazo del héroe. La mordida ya dejaba ver los músculos y los tendones del sujeto. Aquel hombre, ya harto de la situación, apoyó su brazo al piso y con su calzado pisó el cuello de la jovencita. El supuesto héroe aplicó mucha fuerza. Toga solo se mantenía con su firme mordida. Pero ella lentamente soltó el brazo. Ella lo había soltado por la falta de aire. Eres una maldita niña. Aquel sujeto, sin despegar su calzado del cuello de la jovencita, aplicó mucha más fuerza. Toga solo derramó unas lágrimas. Izuku-san, dijo Toga con dificultad para hablar. El peli verde al oír eso alzó su mirada. Él rápidamente se puso de pie con la intención de ir a ayudarla, pero se quedó con la mente en blanco al oír un leve crujido. Izuku solo escuchó y vio con horror a su pequeña hermanita. Toga había dejado de resistirse. Los ojos de la jovencita permanecieron abiertos sin dejar de mirar el cielo mientras su mirada se apagaba. Toga, con su boca manchada de sangre, solo dio un último aliento.
Maldita mocosa, tú te lo buscaste, decía aquel sujeto mientras miraba su brazo con una enorme herida. Son unos malditos, decía el sujeto con suma irritación en sus palabras. Pero este solo sintió un fuerte dolor en su hombro izquierdo. Este se fijó y vio que aquel peli verde se hacía mordiendo de una forma violenta su hombro. Izuku se hacía como una bestia con sus ojos blancos y unos cuantos mechones de cabello blanco. Izuku sin piedad alguna mordía repetidamente el hombro del sujeto, destrozándolo ya que sus huesos manchados de sangre ya eran casi visibles. Los ojos del peli verde tenían lágrimas cayendo mientras en su cabeza él tenía los recuerdos de su pequeña hermanita. Los días y los meses que habían pasado juntos hasta que Nemuri también se les había unido. Esos recuerdos azotaban la cabeza del muchacho. Maldito infeliz, gritó aquel sujeto electrocutado al peli verde. Izuku por unos segundos dejó de moverse al sentir que sus músculos se contraían. Pero esos segundos fueron aprovechados por el sujeto que rápidamente tomó del cuello al peli verde y sin dejar de electrocutarlo puso al chico contra el piso y apretó sus manos empezando a estrangular al jovencito. Izuku solo sintió que su respiración se cortaba. El forcejeo sin algún éxito para soltarse. Este lentamente perdía la consciencia. Pero antes de hacerlo logró morder el dedo pulgar del sujeto y se lo arrancó. Aquel hombre gritó del dolor pero este apretó más el cuello del joven. Izuku esta vez solo vio el cuerpo de Toga y de Nemuri. Perdónenme por no ser tan buen hermano y no haberlas protegido. Eso pensó Izuku mientras su entorno lentamente se tornó oscuro. Aquel hombre solo estaba de pie. Estos malditos mocosos me humillaron de esta forma. El sujeto al decir eso apretó sus dientes y de una manera agresiva pateó la cabeza de Izuku y este solo se marchó. La nieve lentamente caía por la ciudad. Mientras la tarde se convertía en noche. Aquella jovencita de ojos azules celestiales lentamente despertó con un aliento blanco saliendo de su boca. Ella se puso de rodillas mientras miraba su entorno cubierto de nieve. Pero ella rápido ensanchó sus ojos al ver dos cuerpos muy familiares para ella. Nemuri se acercó y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Toga y Izuku sin vida. La nieve era manchada por la sangre que caía de la cabeza del peli verde de aquella patada, aparentemente le causó una cortada en su frente. Nemuri solo sollozó mientras apretaba la mano del joven. No es justo. ¿Por qué me dejaron sola? Se supone que los tres estaríamos juntos, decía poniéndose de rodillas. La jovencita de ojos azules celestiales solo vio el cuerpo de Toga. Ni siquiera ese tipo dejó que cerraras tus ojitos, decía mientras con sus manos cerraba los ojos de Toga. Al cabo de un rato la nieve se había acumulado por varios rincones. Los cuerpos de Izuku y Toga se hacían al lado uno del otro mientras se tomaban de las manos. De esa manera ustedes no se separarán en el más allá, decía la peli negra con voz entrecortada. Gracias. Por haber sido una parte importante en mi vida. Juro que no los olvidaré nunca en mi vida. Soy Ine-san y Toga-chan. Yo no perdonaré a ese sujeto. Juro que yo misma le haré pagar por esto. Nemuri con sumo dolor dejó los cuerpos mientras se adentraba aún más en aquel oscuro callejón. Los sollozos de la heroína resonaban en aquella habitación. Al mismo tiempo Midnight se hacía abrazando a un peli negro que también la consolaba dándole palmaditas en su cabeza. Izuku. Puedes que hayas cambiado por fuera, pero sigues siendo la misma por dentro. Midnight. Dime en serio, eres tú, dime que esto no es una ilusión. El peli negro solo puso una mirada suave. No te preocupes. No me voy a desvanecer en el aire, decía poniendo sus manos en las mejillas mojadas de la heroína. No sabes cuánto quería verte. Quería verte al menos en mis sueños. Midnight decía eso mientras aquel peli negro secaba sus lágrimas. Izuku se puso de pie extendiendo su mano. Nemuri solo la tomó con suma delicadeza. Poniéndose de pie. Izuku. Tenemos que ponernos al día, ¿no crees? Midnight. Jeje, por supuesto tú y yo tenemos mucho que decirnos. Izuku. De seguro Toga también tiene muchas ganas de verte. Sin duda se impresionará al ver que has cambiado. Sin duda ya eres una mujer hecha y derecha. Espera. Hablas de la misma Toga que tú y yo conocemos. Decía la heroína con asombro. ¿Y de quién más podría estar hablando?
En eso Midnight recordó que ya se había topado con ella hace un rato. Entonces ella es Toga-chan. Izuku. Creo que ya la viste por tu reacción. Midnight. Hace un rato ella interrumpió mis clases en la clase 1B. Es cierto que se me hizo algo familiar, pero no tenía idea que fuera ella. Maldita sea cuánto ha crecido. No lo puedo creer. Todo eso decía con una sonrisa. Izuku. Sin duda ha crecido, pero sigue siendo una niña caprichosa. Nemuri. Sin duda me alegra que estén bien, pero dime. ¿Cómo es que ustedes están vivos? Yo aquel día los vi y estaban. Bueno, tú sabes lo que quiero decir. Izuku. Jeje, tranquila, tus dudas serán despejadas. En la tarde dile a Jian que quieres hablar conmigo en la base, él te llevará sin duda alguna. Midnight. Espera, ¿conoces al viejo? Tengo mucho que preguntarte. Izuku pondría las manos en los hombros de su vieja conocida. Jeje, Yumi, escucha. Primero ve y cumple con tu trabajo de heroína. Ve y informa al director de nuestro bienestar. Ya podremos hablar todo lo que quieras en la tarde, ¿de acuerdo? Midnight solo sonrió y asintió. Me alegra mucho verte de nuevo, Soline-san. Izuku. Por el momento llámame por mi nombre, ¿de acuerdo? Está bien. En la tarde hablamos a fondo, decía la alegre heroína mientras salía de la habitación. Izuku. Sin duda ha cambiado mucho desde la última vez. Algunos minutos pasaron donde el pelinegro se hacía esperando el despertar de cierta coneja. En eso cierta albina abrió sus ojos. Ella inmediatamente sonrió. No me digas que estuviste esperándome que despertara, expresó cierta albina sentándose en la camilla. Al fin despiertas. Solo te esperé, ya que la anciana dijo que te puedes irte después de despertar. Además quería dejarte claro que la apuesta la gané yo. Rumi. ¿En serio? ¿Sabes? No te creo. Estoy segura de que quedamos empatados, decía levantándose de la camilla. El pelinegro solo se quedó viendo a la albina que se acercaba hacia él. Rumi. Dime, Izuku, ¿acaso lo que dijiste en la pelea anterior fue cierto? ¿Eh? ¿De qué hablas?, expresó Izuku confundido. La albina empujó al pelinegro hacia la pared. Ella solo apoyó sus manos en la pared mientras tenía su rostro a unos centímetros del chico. No te hagas el tonto. Dijiste que me querías y todo eso. Es obvio que era mentira, decía el pelinegro con su voz indiferente. Lo niegas así como si nada, decía Rumi dando un suspiro. No me digas que te lo creíste, decía el pelinegro apartando a la albina. Rumi. Eres alguien muy insensible, lo sabías. Izuku. Vaya, gracias por decirme. Bien, si no te importa puedes ponerte tu ropa, coneja pervertida, expresó este tirándole su ropa de heroína en su rostro. La albina al ver su ropa vio su vestimenta actual, que solo era una camisa celeste de enfermería. Ella solo se rascó con un dedo su mejilla con un leve sonrojo. Eres un pervertido, decía mientras se abrazaba. Izuku. Como sea, solo te diré algo. Rumi. ¿Y qué es? Duermes y roncas como un oso hibernando, dijo algo burlón a punto de salir. Pero antes de hacerlo fue tomado de la mano. Rumi. ¿Te importaría esperarme mientras me cambio? Izuku. ¿Qué? Ahora qué bicho te pico, coneja pervertida. La albina solo entrelazó su mano con la del chico. Rumi. Bueno, si te soy sincera. Por alguna razón. Me siento muy cómoda contigo. Y eso nunca suele pasar con nadie. Izuku solo dio un suspiro. Está bien, pero apresúrate, ¿quieres? La albina solo sonrió levemente al oír eso. Además yo no ronco, pedazo de chorlito. La peli blanca ya se hacía casi terminando de vestirse. Izuku se hacía de espaldas esperando que aquella heroína se terminara de vestirse. Pero en eso miró de reojo. Se fijó que la albina apoyaba sus bellas piernas en la camilla mientras subía aquellas medias moradas que la cubrían hasta sus muslos. Veo que no te quedó cicatriz. Rumi. ¿Estabas espiando, Jeje, por suerte no me quedó ninguna marca, decía mientras recordaba aquel día donde el pelinegro la había protegido del gnomo de alta gama. Para ser exactos, ella recordaba la vez que él había perdido el brazo con aquel corte, además de que ella también fue herida en su pierna con ese corte. La albina solo vio al pelinegro que aún seguía de espaldas.
Bien, ya puedes darte la vuelta. Si ya estás satisfecha con tus caprichos, me voy, tengo que dar clases, decía girando. Pero este se llevó una sorpresa al ver a la albina enfrente suyo. Su rostro se hacían muy cerca. Rumi. Sabes, aquel día dije que comenzaríamos como amigos. Pero sinceramente me estoy impacientando. No quiero que otra mujer me robe tu atención. La peli blanca al decir eso cerró sus ojos y juntó sus labios con los del peli negro. Izuku solo tenía su mirada llena de repulsión mientras sentía los húmedos labios de la albina. Rumi, sin separar aquel beso, tomó las manos del chico entrelazándolas. Ya es suficiente, me dan ganas de vomitar, pensó Izuku a punto de empujar a la heroína. Pero en eso aquella puerta de la enfermería se abrió y seguido una pequeña anciana entró. Recovery. Ejem. Veo que los dos ya se encuentran bien, decía aclarando su garganta. La albina al oír eso se separó del beso. Es vergonzoso que nos hayas encontrado con las manos en la masa, decía Rumi de una forma tranquila. Recovery. En fin, no hagan eso donde los puedan ver. Izuku. No te preocupes por eso, ya que no dejaré que esto se repita otra vez, decía apartando a la albina y saliendo del lugar. Sabes, es muy raro ver que te interesas en un hombre, expresó la anciana mientras tomaba asiento en su silla giratoria. Sabes, pensé que no te gustaban los hombres. Jeje, qué recuerdos. Rumi. Sabes, hasta yo cuando estuve aquí me interesé por alguien. Pero digamos que me centré más en mis estudios que en mis sentimientos. Con que eso era, decía Recovery mientras ponía unos papeles en orden. Veo que realmente te interesa ese muchacho. La albina solo tocó sus labios con su dedo recordando aquel beso. Rumi. Sinceramente él me interesa. Pero veo que él no siente nada por mí, decía mientras recordaba que el peli negro no tuvo reacción alguna con aquel beso. Recovery. No te preocupes. Algunos hombres tardan en desarrollar afecto hacia las personas que les gustan. Y por lo que veo él es un hueso duro de roer. Pero si te soy sincera, por lo que vi él no te apartó inmediatamente cuando se besaban, ¿o sí? La albina solo dio una sonrisa. Tienes razón, solo debo esforzarme un poco más. Sabes, nunca pensé que me esmeraría tanto para capturar la atención de un hombre. Recovery. Pero lo más curioso es que te fijaras en alguien que es menor que tú. Es como dicen, para el amor no hay edad. Rumi. Ejem, sabes, no tienes que decírmelo. Además solo tengo 27 años, estoy en mi edad de oro. Pero por alguna razón hay algo en el que me atrajo. Y te diré esto, no permitiré que se fije en otra mujer que no sea yo. Esto lo decía con un poco de arrogancia y con su voz agresiva. El peli negro solo se hacía caminando por los pasillos mientras se limpiaba su boca con su mano. Eso se sintió repugnante. Maldita coneja inútil. Te juro que cuando esto termine, yo seré el que te mate por estas humillaciones. Izuku solo afiló su mirada mientras apretaba sus dientes con pura furia. Al cabo de un rato este llegó a la gran entrada de su clase. El sin más solo entró y grande fue su sorpresa al ver que todos se hacían hablando y fuera de sus asientos a excepción de una peli negra que se hacía leyendo un libro de elementos muy concentrada. Pero este se sorprendió más al ver que cierto vagabundo se hacía dormido plácidamente por debajo de su escritorio. Izuku solo se acercó hacia el escritorio y de una forma brusca golpeó el escritorio con su puño. El golpe rápidamente se extendió por todo el salón. Los aspirantes al oír eso rápidamente miraron a su profesor. Creí que esta clase era disciplinada, pero veo que aún son unos críos revoltosos, decía el peli negro con una mirada afilada y molesta. Todos los aspirantes al ver esa mirada tomaron asiento en un abrir y cerrar de ojos. Bien, con eso basta por ahora. Mina. Este sensei, dígame, ya se siente mejor. Uraraka. Es cierto, después de esa pelea pensé que no saldría vivo, pero fue genial. Tsuyu. Jeje, es cierto, usted es increíble, no esperaba menos de un profesor Kero. Tokoyami. No negaré que su pelea fue increíble y la heroína Miko tampoco estuvo nada mal. Eri. Sin duda nuestro profesor es increíble. La chica rosa solo tenía una sonrisa mientras miraba a su maestro. Como sea, solo guarden silencio, decía Izuku aún irritado. Maldita sea, ellos me irritan y apenas es el primer día, todo eso pensó el peli negro dando un suspiro. Pero en eso él escuchó unos murmullos. Izuku vio que el origen de eso era cierta peli negra.
Aoyorozu se hacía leyendo aquel libro con sumo entusiasmo. Veo que está muy entretenida con ese libro. Expresó el pelinegro con una mirada seria mientras este se hacía al frente de la chica de cabello negro. Aoyorozu. Izuku-sensei cuando llegó, bueno eso no importa, dígame en serio usted puede crear fuego, podría enseñarme a hacerlo, su don es como el mío, por lo que oí en aquella batalla usted habló de unos elementos químicos antes de crear fuego, sensei y usted podría ser mi tutor privado en mis tiempos libres, dígame aceptará. La pelinegra se levantó de su asiento y se acercó hacia el pelinegro. Izuku al ver que la chica se acercaba sin vacilaciones por instinto, se alejaba hacia atrás con una mirada incómoda. Dígame Izuku-sensei cuál es su respuesta, ¿accederá a enseñarme? Puede darme su respuesta después si lo prefiere, dígame usted se limita a crear fuego o también puede hacer otro elemento, en serio quiero saber todo sobre usted y su don, quiero que me enseñe a crear fuego. Izuku se hacía arrinconado contra la pared mientras tenía el rostro de la chica muy cerca de él mientras aún seguía con aquellos balbuceos incesantes. En eso Izuku puso sus manos en los hombros de la pelinegra. Oye espera un segundo, primeramente no olvides respirar y segundo no entiendo lo que dices. La pelinegra al percatarse solo sintió sus mejillas enrojecerse por la vergüenza. Lo siento mucho Izuku-sensei no fue mi intención incomodarlo de esta manera. Decía mientras hacía una reverencia. Las risas divertidas de los aspirantes no tardaron en resonar. La pelinegra solo agachó su mirada sombría y llena de tristeza, intentando ocultar sus emociones hacia los demás. Aunque nadie lo había notado a excepción del pelinegro. Por alguna razón él se vio reflejado en ella. Ya es suficiente todos guarden silencio decía Izuku con una voz seria al igual que su mirada. Continuemos con la clase. El peliverde solo se hacía leyendo un libro de álgebra toda su clase. El hombre de cabello negro lo hacía mientras hacía algunas preguntas del tema a sus estudiantes. Aunque Tsuyu, Todoroki, Eri y Ida eran los únicos que respondían aquellas preguntas, claro que algunas de las respuestas que daban no eran correctas y Izuku tenía que corregirlos. El pelinegro se fijaba en cada uno de sus estudiantes para ver si ponían atención. Pero este vio de reojo a una chica de cabello negro muy cabizbaja. Izuku supo que aquella muchacha era inteligente y estudiosa, o eso él intuía ya que la chica había demostrado sus dotes en el estudio. Sin duda ella respondería a estas simples preguntas. Pero era algo raro que no hablara después de lo sucedido. Aoyorozu se hacía con una mirada deprimida. Ella sin querer dejó caer una lágrima de su ojo derecho. Aquella lágrima se deslizó por su mejilla antes de ser rápidamente secado por la manga de la camisa de la chica. La chica lo había hecho antes de que alguien lo notara. Pero aquella acción fue captado por aquel pelinegro que aún seguía leyendo. Al cabo de un rato la campana resonó en toda aquella academia. Los aspirantes solo se relajaron al oír eso. Bien, eso es todo por hoy. No olviden hacer sus deberes del día de hoy, recuerden que a los dos primeros en presentar correctamente la tarea no les enviaré trabajo. Claro sensei, gritaron todos muy energéticos mientras recogían sus cosas. Aizawa. Buen trabajo con las clases. Nos vemos mañana y no olvides pasar por la oficina del director antes de irte decía el vagabundo arrastrándose como una oruga hacia la salida. Prácticamente él solo se la pasó durmiendo pensó Izuku mirando al vagabundo con una mirada de desprecio. Uraraka. Hasta mañana sensei decía con una sonrisa tierna. Tsuyu. Gracias por su duro trabajo el día de hoy decía sonriendo. El pelinegro solo asintió levemente. Todoroki. Sensei, si me permite hacerle una pregunta. Izuku. ¿Qué es lo que quiere saber? Decía mientras tomaba unas cuantas hojas del escritorio y ordenándolas. Todoroki. Usted sabe controlar sus llamas por completo. Izuku. Claro que sé por qué lo dices. Todoroki. Ya veo, gracias por responder decía este haciendo una reverencia y saliendo del salón al igual que los demás. Eri. Bien, vamos decía sonriendo. Espérame afuera Toga y yo tardaremos unos minutos con el director. Está bien expresó la peli plateada sonriendo y saliendo. Oye espérame Eri-chan decía Mina tomando su mochila. Hasta mañana sensei decía la chica rosa. Hasta mañana ha sido expreso Izuku de una forma aburrida. Mina solo se quedó de pie mientras sentía sus mejillas arder mientras esta jugaba con sus dedos de una forma infantil. Sensei.
¿Por casualidad usted vive por el centro de la ciudad? Pues ella había recordado que aquel tren donde conoció al pelinegro salía de la estación del centro. Sí, y que con eso expresó Izuku tomando su maleta y guardando un par de hojas. Mina. Bueno, me preguntaba si usted y yo podríamos ir juntos hasta allá. La chica rosa solo agachó su mirada por la vergüenza al decir eso. Claro que no, ya no puedo soportar verles el rostro ni un segundo más, pensó Izuku con desagrado. Me temo que no será posible. Tengo que ir con el director y yo tampoco sé cuánto tiempo tardaré. Ya veo, dijo Mina bajando sus hombros y su mirada deprimida. Entonces hasta mañana. La pelirrosa salió muy desanimada. Al cabo de unos segundos el pelinegro vio a la chica de cabello azabache aún sentada en su escritorio y sin moverse. Al parecer ella aún no tenía la intención de irse aún. Izuku solo tomó su portafolio negro y tomó la manecilla de la puerta abriéndola levemente. Pero se detuvo al recordar que él se vio reflejado en ella. Izuku solo apretó sus dientes. Maldita sea, susurró antes de cerrar la puerta y dejar su portafolio a un lado. Izuku de una forma brusca golpeó con su palma el escritorio de la chica aquella. Al oír ese ruido dio un leve grito y un pequeño salto en su asiento por el susto. Yaoyorozu. Sensei, me asustó. ¿Y dónde están los demás?, decía mientras buscaba a los demás con su mirada de un lugar a otro. Izuku. Hace un rato que se fueron a sus casas. La pelinegra al oír eso solo se exaltó mientras rápidamente guardaba sus cosas. Lo siento, no me di cuenta. El pelinegro solo dio un suspiro mientras se acercaba a su escritorio. Él solo se apoyó en él mientras cruzaba los brazos. ¿Y bien? ¿Qué es lo que te sucede?, preguntó Izuku cerrando sus ojos. Yaoyorozu. No me pasa nada, sensei, ¿por qué lo pregunta? Izuku. Es obvio, tu comportamiento cambió mucho después de que todos se burlaran de ti. Además, cuando te hice una pregunta no respondiste y además eres la única que no se dio cuenta que las clases terminaron. ¿Quieres que te dé más razones? La pelinegra solo agachó su mirada apenada. Izuku. Está bien si no me lo quieres decir. Tampoco es como si me importara la vida de los demás. Pero ahora soy un educador en esta academia y ahora debo velar por el bienestar de mis alumnos. La azabache solo desvió su mirada hacia un lado con duda. Izuku. Como dije, no es necesario que me digas nada. Pero procura que eso que te molesta no interfiera más. Decía caminando en dirección a la puerta. Sensei. ¿Usted podría escucharme de verdad? Izuku solo se dio la vuelta cruzando los brazos. Estoy aquí, ¿no es así? La pelinegra solo cerró sus ojos y apretó sus puños. Yo. Tengo miedo. Hace tiempo le hice una promesa a mi madre de que sería la mejor en todo. Le prometí que jamás la decepcionaría en nada. La secundaria fue muy difícil. Me esforzaba en todo. A menudo recibía burlas de mis compañeros de secundaria. Muchos lo hacían porque me esforzaba en muchas cosas. En algunas actividades no importaba cuánto me esforzara, no importaba si daba el 100% de mí. Siempre había alguien que me superaba. Los profesores solo me consolaban con palabras. No te preocupes. No todos pueden ser buenos en algo. Las burlas de mis compañeros de clase. Al parecer la señorita perfecta no es buena en todo. Pero no me rendí. Me esforcé más y al final logré ser la primera en todo. Pero a consecuencia de ello no me percaté que estaba sola. No tenía ningún amigo. Pero eso no me importó hasta que entré a esta academia. Lo hice para demostrar a todos que puedo hacer lo que me proponga sin ayuda de nadie. Pero aquí se habla de lo importante que es el compañerismo. Todos aquí se apoyan entre sí. Pero yo lo hacía sola. Siempre quise demostrar que podías hacer cualquier cosa yo sola. Pero no puedo. Me estoy quedando atrás de todos y eso me aterra. Tengo miedo de no poder cumplir la promesa. Ni siquiera quería ser heroína. Pero lo hice para demostrar a todos que podía hacerlo. La pelinegra solo sollozó mientras intentaba retener sus lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Izuku solo dio un suspiro y se acercó hacia ella. Él solo puso su mano en el hombro de la muchacha. Ya veo. Y dime cuándo fue que la perdiste, decía de una manera suave. ¿De qué habla, sensei?, decía una con su mirada agachada. Izuku. Lo sé porque tú y yo tenemos la misma mirada.
Laoyorzu al oír eso solo alzó su mirada y vio los ojos del pelinegro. Ella por unos segundos se vio a sí misma reflejada en su maestro. La chica solo habló con voz llena de tristeza. Mis padres tuvieron un accidente en un vuelo hace años. Mi padre falleció en el lugar. Y mi madre está en coma. Cuando la vi en ese estado hice aquella promesa. Le juré que haría todo para ser la mejor en todo y así algún día encontrar la forma de curarla. Todos los días estudio en casa para buscar la forma de hacer que mi madre despierte de ese sueño. Pero estoy perdiendo las esperanzas. La chica esta vez solo dejó caer sus lágrimas sin intentar detenerlas. Lo siento mucho, sensei, no quise ponerme de esta manera patética. Izuku. Yo al igual que tú perdí a mi madre cuando era tan solo un niño. Estaba solo en este mundo. Pero no me rendí, sin importar cuántas veces cayera supe levantarme. Luego conocí personas geniales que me ayudaron. La peli negra solo miró a su profesor con sorpresa. Izuku. Mira, no tengo palabras de consuelo, pero escucha esto. Si realmente sientes que no puedes hacer las cosas por tu cuenta, es obvio que tienes que buscar ayuda. No trates de cargar con todo tú sola. Algún día no podrás escalar hacia la cima si cargas con todo ese peso. Te lo digo por experiencia propia. Busca a alguien que te ayude con eso. No tengas miedo de caer. Porque si lo haces solo levántate 1000 veces si es necesario. Laoyorzu solo hacía un gesto de dolor y tristeza. Pero no tengo a nadie. No tengo a quien me ayude con esto. Entonces déjame aligerar tu carga, expresó Izuku con una mirada tranquila y llena de paz. La peli negra solo ensanchó su mirada al ver que Izuku extendía su mano. Si no tienes a nadie, entonces yo seré el que te ayude. Yo cargaré junto a ti este peso. En serio. Usted, sensei, me ayudará con todo. Izuku solo asintió. Laoyorzu con suma delicadeza aceptó la mano de Izuku. Sensei. Por favor, ayúdeme a cargar con esto. Por favor, ayúdame a llegar a la cima, expresó Laoyorzu mientras se limpiaba las lágrimas. Izuku al oír eso afiló sus ojos junto con una sonrisa llena de maldad pura. No fue una pérdida de tiempo hablar con ella. Cuando ella me contó sobre sus padres, es cierto que pude entender el dolor que sentía. Además pude darme cuenta que esta niña es fácil de manipular. Mirando así el futuro, esta niña podría ser una buena aliada. Todo eso pensó Izuku dejando de sonreír. Laoyorzu. Muchas gracias, Izuku-sensei, ya me siento mucho mejor. Además quería preguntarle una cosa. La peli negra solo desvió su mirada sonrojada. ¿Qué quieres saber?, decía el peli negro mirando a la chica. Laoyorzu. ¿Usted sabe cómo hacer amigos?, decía apenada por hacer esa pregunta. Izuku al oír eso solo se quedó pensando por unos segundos. Bueno, no lo sé del todo, pero solo sé tú misma. Intenta hablar más con los demás y sé amable. Ser amable y ser yo misma, decía la azabache muy pensativa. Izuku. A ver, mira qué tal si para empezar tratas de ser amiga de Eri. Laoyorzu. Amiga de Eri-san. Izuku. Aunque no lo parezca, Eri tampoco tiene amigos, así que estoy seguro que aceptará. Laoyorzu. Está bien, lo intentaré con ella. Pero usted, ¿cómo sabe que Eri-san no tiene amigos? Eso es obvio, lo sé porque soy su padre. ¿Eh? Espere un segundo, sensei, ¿cómo es que Eri-san es su hija? Está jugando, ¿verdad? Izuku. Claro que no, bromeo. Laoyorzu, por favor, sea amable con ella y llévense bien a partir de ahora. ¿Sabe, sensei? No creía que usted ya tuviera una hija. Izuku. Me lo dicen a menudo. En fin, no llegues tarde mañana. La peli azabache solo asintió. Muchas gracias por apoyarme en esto. En eso la chica solo salió más animada del salón, sin sospechar que aquel peli negro ya había marcado su vida y su futuro con algo de oscuridad. En fin, yo también iré con el director, decía a punto de salir. Eso fue muy lindo de tu parte. Ayudar a tu estudiante cuando tiene problemas, expresó aquella dragona. Izuku. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? Ryukyu. Cuando hablaste de ayudarle y liberar su carga. Perdón por escuchar cosas que no me incumben. Izuku solo dio un suspiro. Es mi primer día y ya tengo que cargar con todo esto. La heroína dragón solo puso sus dedos en sus labios y sonrió. Eso demuestra que te tienen confianza, ¿no crees? Como sea, si no te importa, iré con Nezu.
Ryukyu. Bien, vamos, te acompaño hasta allá. En eso la pareja salió y solo pasaban por los extensos pasillos. Ryukyu. Izuku-san, ¿te divertiste en tu primer día como profesor? Izuku. Digamos que se podría decir que alguien me alegró el día, decía, sonriendo levemente mientras veía a la heroína a dragón. Ryukyu solo se sonrojó al pensar que fue ella la que le había alegrado el día. Cosa que se equivocaba, ya que el pelinegro pensó en la heroína más 18. Izuku-san. Sobre nuestra salida. Podríamos adelantarlo para mañana en la tarde. Decía algo sonrojada. Izuku. Sinceramente será imposible, ya que tengo algo de papeleo y dudo que terminen hasta el miércoles por la noche. Ya veo. Entonces será mejor este domingo como acordamos. Izuku. Ryukyu-san, ¿podría hacerte una pregunta? La heroína solo movió un poco su cabeza con duda. Claro que quiere saber. Izuku. ¿Por qué tiene tanta insistencia en salir conmigo? Ryukyu al oír eso solo se sonrojó levemente. Bueno. Es que me pareciste alguien simpático y pensé que sería bueno en salir juntos. El pelinegro solo dio una sonrisa aburrida. Ya veo con qué eso era. Sabes, la coneja de Mirko también me invitó ese mismo día. Mi senpai también te invito, decía algo sorprendida. Izuku. Ryukyu, es necesario que yo vaya. Si es solo para charlar puedes ir con Mirko, ¿no crees? Ryukyu. No, espera un segundo. La cuestión es que yo. La dragona solo se puso algo nerviosa, ya que ella no quería salir con nadie si no fuera aquel pelinegro. Izuku. ¿Hay algún problema que vaya Mirko en mi lugar? No es problema, pero. El pelinegro solo esperaba la respuesta de la dragona. En su mente él solo pensaba en no ir con nadie. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos con una voz que Izuku conocía muy bien. Es obvio que ella no quiere salir con nadie más aparte de ti. Y la razón es simplemente. Es porque ella se enamoró de la misma persona que yo, ¿o me equivoco, Ryukyu? Expresó cierta coneja albina mientras salía de una de las esquinas de los pasillos. Creí que ya te habías ido, coneja inútil. Rumi. Deja de llamarme así, Balak. Izuku solo frunció el ceño. Como sea. En fin, deja de sacar conclusiones así. ¿Por qué asumes que ella está enamorada de alguien como yo? Rumi. ¿Por qué no se lo preguntas?, decía mirando a la heroína. El pelinegro solo dio un suspiro con su mirada aburrida. Pero grande fue su sorpresa al ver a la heroína sonrojada. Izuku. Espera un segundo. Apenas nos conocimos un par de días y no me vengan con temas de romance, decía con su voz tranquila. Ryukyu. Bueno, lo que dice mi senpai es mentí, pero la heroína no terminó de hablar ya que cierta coneja la interrumpió. Rumi. No me importa si lo niegas. Pero te dejaré esto en claro, Ryuko. Yo estoy muy interesada en él y no dejaré que nadie lo tenga, decía la albina muy arrogante. Ryukyu. Espera un segundo, senpai. Él no es un objeto que puedes decidir quedártelo así como así, decía con una voz suave y molesta. Rumi. Es cierto, él no es ningún objeto. Pero por la razón que digo que él es mío. Es porque me enamoré de ese hombre tan antipático de allí. Rumi sin vacilación alguna se acercó de una forma agresiva y posesiva. Ella con sus manos tomó el mentón del pelinegro. Y de una manera suave le planteó un beso. Esa acción tomó desprevenida a Izuku, que estaba a punto de empujar a la albina. Pero antes de poder hacerlo, cierta dragona los separó de forma inmediata. De igual manera, Ryukyu de una forma avergonzada le dio un beso en la mejilla al pelinegro. Lo siento, pero, por favor, no dejes que mi senpai te bese más. La razón es que me enamoré de ti a primera vista, ¿está bien? Ryukyu solo cubrió su rostro sonrojado en el pecho del pelinegro. Aquella confesión inesperada hizo que Izuku estuviera con una mirada de confusión. ¿Qué? Oye, ¿pero qué dices? ¿En serio ahora tengo que lidiar con ella también? Rápidamente pensó Pero sus pensamientos se fueron al recibir un golpe en su cabeza por parte de cierta albina. Maldita sea, coneja inútil, deja de golpearme, expresó Izuku con molestia en su voz. Rumi. Esto es tu culpa, pedazo de idiota. Es normal que me ponga celosa cuando alguien más te besa. Además, ella se está pegando mucho, ¿no crees? Todo eso decía entre gritos. Ryukyu.
Esperen ya, cálmense de una vez. El peli negro sin duda era muy sereno y pocas eran las veces en que él se enojaba. Pero sin duda ya estaba cansado de todo esto. Por algunos segundos se planeó terminar con todo, pero él se calmó mientras daba varias respiraciones. Ryukyu. Izuku-san, ¿ya te sientes bien? Rumi. Creo que si me pasé un poco, decía seria mientras desviaba su mirada con culpa. El peli negro solo dio un suspiro y su mirada se giró y se posó en aquella gran ventana que se hacía al frente. Aquel panorama reflejaba una hermosa ciudad con su horizonte rojizo. Signo de que el sol se estaba ocultando. Izuku, sin dejar de apartar su vista, solo habló con mucha calma. Saben, hace mucho leí un libro de una historia. Si no mal recuerdo, aquel libro se llamaba Sueños Perdidos. Para resumirlo, un monstruo de dos caras. Por el día era un monstruo salvaje que masacraba a la gente para saciar su hambre. Pero en la noche era una persona común y corriente. Una mujer común se enamoró de él sin saber que esa persona era aquel despreciable monstruo que había matado a casi toda su familia. Un día aquella mujer vio a su amado convertirse en ese monstruo. Su expresión solo fue de confusión y miedo. Rumi. No entiendo el punto de eso. Ryukyu. Yo tampoco entiendo, pero ¿qué fue lo que pasa después? Izuku. Eso es todo. La historia termina en ese punto. El autor lo dejó a interpretación del lector. Es solo por curiosidad, pero dígame, ¿qué piensan de sobre esa historia? La albina solo vio algo confundida al peli negro. Pero ella se fijó que Izuku tenía su mirada seria. Rumi solo dio un suspiro. Creo que sin duda lo odiara por el resto de su vida. O eso hiciera si estuviera en su lugar. Si ese monstruo es un asesino, sin duda lo despreciaría y sobre todo le guardaría rencor por matar a personas cercanas a mí. Ryukyu. Estoy de acuerdo con Mirko-senpai. Aunque quisiera decir que los dos podrían estar juntos y que ese monstruo fue perdonado por la mujer. Eso sería algo casi imposible. Ya veo, expresó Izuku dando un suspiro y seguido camino sin regresar su mirada hacia las mujeres que vieron esto con confusión. Izuku. Ryukyu. No te apresures a decir que te gusto. Puede que solo estés algo confundida, después de todo solo nos conocimos hace 3 días. Y lo mismo va para ti, heroína Mirko. Izuku solo tenía su mirada tranquila. El peli negro sinceramente no le importaba el sentimiento de las heroínas que afirmaron que estaban enamoradas de él. Él no sentía afecto a ninguna de ellas. Pero él hizo esa pregunta por pura curiosidad. Sabes, solo yo sé lo que tengo aquí dentro. Y lo que tengo aquí es un tonto sentimiento y por alguna razón me molesto cuando te veo con otra mujer. Es obvio que siento celos. Y por lo que yo sé, alguien siente celos cuando está enamorado de alguien. Y te lo diré de una vez. Hubo alguien más que me atrajo antes que tú. Pero no me importó y lo dejé ir. De seguro ese idiota ya tiene una familia. Pero nunca me arrepiento de eso. Pero contigo siento que es muy diferente. Por alguna razón mi cuerpo se niega a dejarte de lado. Por esa razón sé que tú me gustas y no estoy confundida. Todo eso expresó Rumi con una sonrisa arrogante. Sabes, aprecia ese sentimiento porque nunca se lo he demostrado a nadie. Ryukyu solo estaba un tanto sonrojada y sorprendida por aquellas palabras de la albina. El peli negro solo vio de reojo a la peli blanca. Dices puras estupideces, pensó Izuku con su mirada aburrida y neutra. Ni siquiera esas palabras hizo que él sintiera algo por aquella y siguió con su camino. Rumi solo dio un suspiro. Sin duda es un hueso duro de roer. Pero no me rendiré así de fácil, decía caminando detrás del peli negro. Ryukyu. ¿Cómo es que puedes expresar tus sentimientos así de fácil?, decía mientras veía cómo aquel peli negro y la albina se alejaban. Ella solo dio unas palmadas en sus mejillas. Yo también haré lo que sea para que él termine a mi lado. La heroína al decir eso solo se sonrojó un poco con una sonrisa. Trataré de conocerlo y saber sus gustos. Después haré lo que sea necesario para enamorarlo. Mirko-senpai, no dejaré que me derrotes tan fácil. En eso Ryukyu fue tras ellos. Al cabo de una hora Izuku se hacía caminando él solo por las calles, pues el director mantuvo interrogando sobre su primer día como profesor. Aunque a Toga y Rumi también las interrogó. El director había enviado a casa a ellas dos.
Aunque Toga quería esperar, Izuku le ordenó que se fuera ya que Eri se hacían esperándolos afuera. Rumi solo se despidió del pelinegro sin antes robarle un beso en la mejilla. Ryukyu solo hizo un puchero mientras se despedía de igual manera dándole un beso en la mejilla, aunque ella solo se ruborizó por eso. Nos vemos mañana fueron las palabras de Rumi con una voz gentil casi susurradas. Se me hizo muy tarde por culpa de ese roedor decía Izuku caminando debajo de la noche lluviosa. Este lugar está algo desierto. Debe ser porque esta zona está en construcción y hay pocos transeúntes por aquí. En fin Toga y ya deben estar en la base con los demás. Izuku iba tan concentrado en sus pensamientos. En eso este reojo vio que una pared que se encontraba a su lado se destruía. Izuku fue golpeado con los escombros y con algo más que salieron volando. ¿Pero qué demonios? Decía el pelinegro algo aturdido mientras una gruesa línea de sangre caía desde su cabeza hasta su ojo izquierdo y su mejilla. Él intentaba ponerse de pie. Pero solo sintió algo de peso en sus piernas. Maldita sea eso dolió mucho decía una voz femenina con molestia. Pagarás por esto maldita rata desarrollada. Pero en eso aquella mujer se dio cuenta que se hacía aplastando las piernas de una persona. ¿Eh? Oye, ¿qué demonios haces aquí? Este lugar es peligroso por el momento así que retírate del lugar decía aquella mujer. Pero Izuku antes de decir algo solo vio un enorme puño acercarse a ellos. Aquella mujer rápidamente tomó al pelinegro. De la nada Izuku se hacía sujetado por un enorme puño mientras aquella mujer con su mano libre forcejeaba con un tipo gigante. El pelinegro rápidamente supo que se encontraba involucrado en una pelea de dos gigantes. Pues aquella mujer era la heroína MT Lady. Y aquel sujeto era el gigante con rostro de un roedor. Aquel mismo que había vencido hace un año atrás cuando debutó por primera vez como héroe. La heroína solo se hacía con una expresión de fuerza mientras apretaba sus dientes y sus ojos se hacían muy abiertos mientras algunas venas rojas se marcaban en ellos. Eres un sujeto detestable. Tu maldita zorra. Si tú no te hubieras entrometido en ese, entonces yo no hubiera perdido un año de vida encerrado. Por tu culpa mi pandilla me expulsó, la que era mi novia se burló de mí por haber perdido contra ti y luego me cambió por otro. Arruinaste mi vida gritaba aquel sujeto con furia y resentimiento. Sabes tu aliento es muy desagradable así que ¿por qué mejor no mantienes esa boca cerrada? Decía la mujer rubia con un gesto de desagrado. Pero en eso aquel sujeto aplicó mucha más fuerza. La heroína solo se resistió, pero inconscientemente apretó un poco el puño donde aquel pelinegro se hacía. Izuku rápidamente sintió esa fuerza en todo su cuerpo. Oye, me vas a aplastar decía oponiendo resistencia. Lo lamento expresó MT Lady aflojando un poco su puño. Pero aquel sujeto aprovechó esa distracción y con sus manos tomó el brazo de la heroína poniendo por encima de su hombro y seguido el sujeto con dificultad la alzó por encima de su espalda y de una forma violenta la estampó contra un edificio en construcción. Aquella edificación rápidamente se colapsó sobre ella al igual que el pelinegro. El polvo rápidamente se alzó por todas partes. MT Lady se hacía con su tamaño normal. Debajo de ella se hacía una pequeña montaña de escombros y vigas de metal. Ella se quitaba algunos pequeños escombros que se hacían encima suyo. Pero ella rápidamente puso una expresión de dolor al sentir algo en su pierna derecha. Ella rápidamente se fijó que tenía un pedazo de metal incrustado en el costado de su muslo. La heroína intentó quitarse eso pero ella al tocar el metal sintió un tremendo dolor así que ella lo dejó así. Genial, eso me arruinará mis planes de esta noche. Espera, ¿dónde está esa persona? Decía mientras buscaba al pelinegro con su mirada de un lugar a otro. Pero rápidamente ella se hundió un poco en esa pequeña montaña de escombros y rápidamente sintió que algo salía por debajo de ella. Izuku, que había sido enterrado con escombros, salió por debajo de esos desperdicios y observando que aquella heroína se hacía encima de él. La heroína y Izuku se hacían con sus ropas rasgadas. El pelinegro se hacía con una expresión de puro enfado mientras varios hilos de sangre caían de su cabeza. Al igual que tenía un par de cortadas en sus brazos y espalda. Oye, ¿estás bien? Si puedes moverte, sal de este lugar, es muy peligroso, expresó MT Lady apartándose para que aquel pelinegro saliera. Ese sujeto me las va a pagar, decía apretando sus dientes y puños.
Izuku realmente tuvo un día muy estresante. Aguantar los caprichos del director, soportar a ese par de heroínas durante todo el día, había hecho que este realmente se estresara de una forma alarmante. Oye, si puedes moverte, sal de este lugar, es muy... Pero la heroína no terminó su frase ya que ella vio que aquel puño gigante acercándose hacia ellos. Mt Lady rápidamente intentó ponerse de pie y agrandarse, pero ella sintió un dolor en todo su cuerpo. Ella solo cerró sus ojos y apartó su mirada esperando aquel golpe. Pero ella solo sintió ser cargada y seguido aquel puño nuevamente levantó una nube de polvo. La heroína solo abrió sus ojos y observó que aquel pelinegro la cargaba a estilo nupcial. Ese bastardo será mi saco de boxeo para desestresarme, decía de una forma tranquila y a la vez irritada. Pero en eso le escuchó una advertencia que provenía de la heroína. ¡Cuidado! Izuku al oír eso vio que aquel puño se acercaba hacia ellos. Pero este la esquivó muy fácil. Aquel sujeto sin detener sus golpes intentó aplastar al pelinegro con sus puños. Pero Izuku las esquivaba muy fácil mientras la heroína abrazaba el cuello de este. La máscara de la heroína se cayó mientras el pelinegro esquivaba cada golpe. Pero aquel sujeto algo agitado dejó de atacar. Deja de moverte, maldita rata. Izuku solo miró a la heroína que aún se hacía entre sus brazos. No te muevas, decía poniendo a la heroína en el piso. Izuku había ayudado a la heroína no porque él deseaba eso. Él lo había hecho porque la heroína la cubrió cuando aquel sujeto lanzó su primer golpe contra él y sin contar cuando ellos fueron estrellados en el edificio ella la cubrió con su cuerpo, aunque eso no evitó que fuera sepultado por los escombros. La razón era que a Izuku no le gustaba deberle nada a nadie. Esa fue la razón por la cual él salvó a aquella heroína, de lo contrario él la hubiera dejado ser aplastada hasta la muerte por ese sujeto. Oye, ¿qué planeas hacer? Es muy peligroso para un civil. Izuku. No te preocupes por eso, tengo mi licencia y puedo usar mi don, dijo este mientras se quitaba su chaqueta mojada. Yo me encargo de este sujeto, decía mirando a la heroína. Mt Lady solo se quedó en silencio mientras observaba en la oscuridad los ojos brillantes de color verde de aquel hombre. No me hagas reír, maldito enano. ¿Crees que podrás contra mí? Eso es gracioso. Izuku. Maldita sea, en serio tienes un pésimo aliento, decía cubriendo su boca y nariz mientras con la otra mano la agitaba. Deberías dejar de hurgar en la basura, rata subdesarrollada. A aquel sujeto se le marcó una vena en su mejilla. Te voy a aplastar, gritó este lanzando su puño. Izuku al ver eso solo saltó cayendo en el puño del sujeto y rápidamente este corrió por el brazo mientras su mano brillaba. Aquel gigante con su otra mano intentó con una palmada aplastar al pelinegro, pero Izuku saltó y de una forma brutal golpeó el gran mentón del sujeto tirándolo al piso. La heroína que se hacía debajo de la lluvia solo vio esto muy impresionada. Eres un maldito, decía aquel sujeto mientras se ponía de pie y buscaba a aquel hombre de ojos verdes. Pero este se fijó que el pelinegro se hacía en lo alto sobre una viga de metal muy delgada. Eres un desgraciado. Izuku. No me digas que no esperabas que te golpeara de esa manera. El pelinegro se hacía con una pierna flexionada mientras con su otra pierna se hacía apoyada en una delgada viga. Este en sus manos tenía un látigo de color blanco. Pero lo curioso era que aquel látigo tenía en la punta un mediano cubo cuadrado del mismo color blanco. El pelinegro solo dio una leve sonrisa de maldad y sin decir más solo desapareció en la nada. Aquel sujeto solo lo buscaba con su mirada. La heroína también la buscaba, pero ella se fijó que una sombra rápidamente pasaba de un lugar a otro. Obviamente aquella sombra era el pelinegro que se movía a una gran velocidad. Izuku sin rodeos lanzó aquel látigo hacia las piernas del sujeto. Aquel hombre sin previo aviso sintió un tremendo dolor en su rodilla izquierda, tanto fue que el dolor que el sujeto gritó mientras se ponía de rodillas. En eso el gigante vio unos destellos blancos que lo golpearon en su boca. Y seguido aquel destello que era aquel látigo atacó de todas las direcciones. El sujeto estaba siendo molido a golpes mientras este se cubría con sus manos. Aunque esta acción era inútil ya que los golpes acertaban en su rostro. La leve risa del pelinegro era lo único que resonaba en la cabeza del sujeto. Este sin poder más solo apoyó sus manos en el piso mientras se hacía de rodillas muy agitado. La sangre goteaba de su rostro deformado. Oye, espera, me rindo, decía mientras con una de sus manos tomaba un gran escombro. ¿En serio ya te rindes?
Bueno, diré que fue un poco relajante, decía Izuku mientras dejaba de correr deteniéndose al lado de la heroína que aún se hacía sorprendida. Izuku solo se estiró mientras una sonrisa alegre y de satisfacción se dibujaba en su rostro. Oye, ¿quién eres?, expresó Mt. Lady mientras miraba al hombre de ojos verdes brillante. Izuku solo miró a la heroína. El sujeto, al percatarse de eso, lanzó aquel gran escombro hacia ellos. La heroína solo ensanchó su mirada al ver que Izuku nuevamente la cargaba mientras esquivaba aquel escombro. Izuku lanzó a la hermosa heroína por los aires mientras eludía otro pedazo de escombro. El pellinegro en un momento rápido lanzó aquel látigo al rostro del sujeto. Pero aquel gigante logró sujetarlo con su mano y de un tirón logró arrebatarlo. El sujeto con el látigo empezó a girarlo muy rápido. Rápidamente este lanzó el látigo hacia el pellinegro. Izuku, al ver que el sujeto tenía las intenciones de atacar, él solo atrapó a la heroína en sus brazos. Mon Lady solo dio un leve grito por el ser atrapada por aquel pellinegro. Izuku sin dudarlo saltó un par de metros, esquivando el látigo que fue lanzado con fuerza bruta, ya que aquel látigo giraba como una sierra circular que al impactar, se levantó una cantidad de polvo con escombros volando a todas partes. Una de las pequeñas rocas golpeó la cabeza de Izuku desorientándolo levemente. Aquel sujeto dio una leve sonrisa mientras lanzaba una roca en su dirección. La heroína, al ver eso, rápidamente usó su don, creciendo un poco y de un puñetazo destrozó el escombro. Al hacer eso, ella rápidamente dio un suspiro de dolor mientras regresaba a su tamaño normal. Ya son míos, par de idiotas, gritó aquel sujeto mientras lanzaba su puño al aire. La heroína solo sintió que su cuerpo se apretaba aún más hacia el pecho del hombre de ojos verdes. Izuku solo se movió levemente en el aire esquivando el golpe. Pero el sujeto rápidamente lanzó su otro puño. Esta vez Izuku no pudo esquivarlo, así que este con habilidad conectó sus pies en el gran puño. Izuku solo flexionó sus rodillas y este con el impulso del golpe salió disparado hacia el cielo lluvioso. Mt. Lady solo se aferró aún más fuerte hacia Izuku mientras miraba asustada a la distancia del suelo. Ella solo aguantó sus ganas de gritar al caer. Aquel sujeto solo se preparó para recibir al par con un golpe. Izuku al ver eso solo sonrió. Creo que la pelea contra la coneja no fue en vano, decía mientras sus pies se envolvían en llamas. Izuku con la heroína en sus brazos solo dio un giro en espiral esquivando el golpe del sujeto. El pellinegro de una forma violenta dejó de girar. Patada de media luna, susurró este, y de una forma brutal y muy salvaje pateó el rostro del gigante. Aquel golpe hizo que el sujeto desvíe su rostro con sangre que salió a presión de su boca junto con unos dientes. Izuku cayó de pies un poco arrodillado, pero él se puso de pie como si nada. Aquel gran sujeto solo se balanceó de un lado hacia otro, pero este cayó de espaldas. Izuku. Te agradezco que estuvieras para quitarme ese estrés, decía con su mirada aburrida mirando al sujeto mientras se encogía. En eso Izuku bajó a la heroína al piso. ¿Quién eres?, expresó la chica de ojos púrpura. Izuku. Solo soy un profesor de la UA, decía mirando aquel fragmento de metal incrustado en la pierna de la heroína. Ya veo, eres un profesor de la UA. Entonces eso responde a mis preguntas, decía la pelirrubia con una leve sonrisa que rápidamente cambió a una de dolor. Déjame ver, decía examinando la herida. Izuku. Esto te dolerá, decía tomando el fragmento de metal. La héroe solo puso una expresión de dolor. Hazlo, dijo cerrando sus ojos. En eso Izuku de un tirón sacó aquel filoso fragmento. Rápidamente la sangre salió de la herida. Pero el pellinegro solo dejó que su mano brillara y de esta un vendaje apareció. La héroe solo vio esto con curiosidad. Pensé que tu don era de fuego. Puedo crear fuego con mi creación, decía mientras vendaba el muslo de la héroe. Izuku sabía muy bien que él estaba ayudando a un despreciable héroe. Él muy bien podía matarla si quisiera. Pero él nunca se atrevió a matar a ningún héroe que estuviera incapacitado. Para él era de cobardes matar a alguien quien no puede defenderse. A su criterio eso le quitaba la emoción de luchar si su presa no se podía mover. La pelirrubia solo dio un gemido de dolor mientras el pelinegro terminaba de vendarla. De igual manera este tomó la mano de la heroína y este limpió su lastimada mano con la cual había golpeado aquel escombro cuando ese sujeto lo había lanzado. La bella chica hizo un gesto de dolor. Se ve muy mal, ¿verdad?
Los nudillos de la heroína se hacían muy lastimados y sangre goteaba de ellos. Izuku. No es nada grave, pero creo que te quedará una cicatriz, decía creando otra venda. Bien, con eso bastará. Jeje, gracias por eso, decía la bella heroína mirando su mano vendada. Izuku solo se puso de pie. En eso él solo le extendió su mano. Un rayo pasó cortando el cielo lluvioso. La bella mujer solo vio aquellos ojos verdes que brillaron junto con aquel rayo. Ella solo se sonrojó un poco al ver esa escena tan única. La bella mujer con delicadeza tomó la mano del pelinegro poniéndose de pie. Ella solo se le quedó viendo fijamente mientras sentía su corazón que por alguna razón se había acelerado. Izuku. Con eso estamos a mano, decía con su voz aburrida y tranquila. Algunos aplausos no tardaron en resonar, ya que algunas personas que estuvieron en el lugar presenciaron aquella batalla. Izuku. Pensé que no había nadie, decía, sin importarle los elogios hacia ellos. Me llamo Takeyama. Yu Takeyama, tomó la heroína aún con un leve sonrojo. Gracias. Por ayudarme. Te lo agradezco mucho, decía con una voz gentil y una sonrisa. Izuku. No hay de qué. En fin, me voy ya que todo está bajo control. A la distancia un par de policías se hacían presentes. Espera, expresó Yu tomándole de la mano. ¿Podrías decirme tu nombre? El pelinegro solo dio un suspiro. Me llamo Izuku. Yu. Ya veo. Te agradezco lo que hiciste por mí, Izuku-san. Pero en serio, ¿ya te vas? ¿No quieres esperar a las ambulancias para que curen tus heridas? Además, tú detuviste a ese sujeto, así que el crédito es tuyo. Izuku. Puedes quedarte con el crédito, no me interesa. Además, tengo algo de prisa. Yu. Ya veo. Entonces no te detendré. Izuku solo vio la hermosa sonrisa de la heroína y solo asintió. Adiós, Takeyama-san, expresó el pelinegro marchándose. La lluvia finalmente dejó de caer. ¿Con qué profesor de la IA? Tal vez la visite para agradecerte como se debe, decía con una mirada tierna y gentil, mientras con su mano apartaba un mechón de su cabello mojado. La policía al llegar al lugar rápidamente arrestó al sujeto inconsciente. Tal vez esto será lo que llaman amor a primera vista. Jeje, hace tiempo que no siento nada igual, decía Yu con una mano en su pecho y sin dejar de ver aquel pelinegro que se perdía a lo lejos. En fin, tal vez sea exagerado llamar esto amor. Jeje, pero gracias por ayudarme, pensó la heroína mientras despedía al pelinegro agitando su mano. Rumi solo se hacía tumbada en su sofá blanco mientras encendía la televisión. La albina solo sintió algo de hambre. Ella se levantó en dirección hacia la cocina. De la nevera sacó unos pedazos de carne y las puso en un sartén. La voz de la televisión encendida resonaba en la cocina. Para ser específicos, eran unas noticias en vivo donde un periodista entrevistaba a la heroína con el don de gigantismo mientras Yu se hacía atendida por los paramédicos. Rumi solo movía sus orejas. La albina vestía de una camisa rosa con unos shorts de color negro. Ella como un profesional agitaba el sartén junto con la carne. Es increíble, usted sola pudo contra ese villano. Sin duda es una de las mejores heroínas, decía una periodista. Bueno, aunque quisiera el crédito, esta vez fue alguien más quien venció al villano, expresó Yu con una sonrisa. Él es un profesor de la ILA. Por lo que me dijo, su nombre es Izuku. Rumi al oír ese nombre rápidamente regresó hacia su pequeña sala. Ella solo vio la televisión que mostraban imágenes de aficionados que captaron la pelea en sus teléfonos. La albina solo dio una leve sonrisa. Debió ser un día muy ocupado, ¿verdad, Izuku?, decía mientras volvía a la cocina. El pelinegro se hacía en un callejón. En eso un portal se abrió de la nada. Él solo entró sin perder el tiempo. Izuku solo apareció en aquel bar. Él solo vio a Shigaraki sentado junto con Dabi. Eri solo sonrió al ver al pelinegro. En otra mesa se hacía toga mientras abrazaba a Midnight, mientras algunas lágrimas brotaban de ella. De igual manera Nemuri correspondía el abrazo con unas burbujas de lágrimas que se formaban en ella. Pero la heroína se fijó que Izuku aparecía del portal. Ella solo sonrió al verlo. Jiran. Veo que ustedes ya se conocían de hace tiempo. Dabi. ¿Qué le pasó a tu ropa? Shigaraki. Kurogiri, ve y tráele ropa seca y limpia. Izuku solo dio un fuerte respiro.
Es bueno estar en casa, decía mirando a todos con una mirada cálida. La heroína traidora solo se puso de pie mientras se acercaba hacia él. Midnight solo lo abrazó. Tenemos mucho de qué hablar, decía sonriente. Izuku solo asintió. Realmente hay demasiado que decir. Pero antes. Viejo, por favor, quiero que investigues todo sobre la familia Yaoyorozu. Ella podría ser una pieza muy útil para la liga. Todos vieron muy confundidos al pelinegro. Izuku solo se soltó del abrazo y solo regresó su mirada hacia todos. Él se hacía con una sonrisa espeluznante y de maldad. Esa niña será una compañera. Ella sin duda será un buen Nomu. Decía mientras tomaba su forma original. Shigaraki. Hace tiempo que no veo tu auténtica forma. Decía dando una sonrisa aburrida. Sin duda esto se pone más interesante. Fin del capítulo 13. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado y si así fue dejen su pulgar arriba y suscríbete si aún no lo estás. Jeje, sin duda la trama se pone muy buena cada vez. En fin. Les agradezco mucho que me tuvieran paciencia y sé que algunos realmente estuvieron esperando este capítulo. Bueno, solo me disculpo. En fin, el siguiente fic lo pondré a votación para continuar con la historia. Bueno. Sin más que decir, yo me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.